La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar en sintonía del espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre dictaduras en El Salvador y nos acompaña con nosotros Héctor Lindo. Él es historiador. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Héctor. Buenos días, ¿cómo está? Gusto saludarla y muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a usted también por aceptar la entrevista que le hiciera YSUCA. Bueno, queremos hablar sobre este tema, Héctor, porque es un tema que últimamente pues se habla más acá en el país, precisamente por la situación que estamos viviendo. Quizá que comenzáramos por lo básico. ¿Cómo se puede definir una dictadura y cuáles son esos aspectos que caracterizan una dictadura? Partamos de ahí para luego seguir conversando sobre el tema. Pues mire, así en términos generales, una dictadura es cuando el mandatario o la mandataria, cuando se dé el caso, tiene las restricciones normales del Estado de Derecho. Las constituciones generalmente imponen límites a los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado se chequean o sirven de contrapeso el uno al otro y generalmente el Ejecutivo es el más fuerte. Entonces la idea es que para que ningún poder del Estado acumule demasiado poder, el poder legislativo y el poder judicial son independientes entre sí y sirven un poco para evitar el exceso del poder. Pero cuando todo el poder se acumula en las manos del Ejecutivo y generalmente de la cabeza del Ejecutivo, a esto se le puede llamar una dictadura. Hay, por supuesto, variedades de dictaduras, unas más duras que otras. Tanto en los años 70 se hablaba de dicta blanda. Y hay regímenes que son más personalistas, otros que son de partido único, otros que son militaristas, pero generalmente estamos hablando de un ejecutivo que no tiene las restricciones de los contrapesos que ponen los otros poderes del Estado en un Estado de Derecho. Entonces estamos hablando de una acumulación excesiva de poder en mano del Ejecutivo sin que mecanismos de transparencia, mecanismos de rendimiento de cuentas entren a operar. Ahora que el presidente actual, Nayib Bukele, pues ha dicho que desea reelegirse cuando ya la Constitución se lo prohíbe, es que se ha comenzado a hablar más de esto. Pero Héctor, acá en El Salvador ya anteriormente han habido dictaduras. En efecto, de hecho, ha sido más frecuente el tener gobiernos autoritarios, gobiernos que tienen pocas restricciones, que tener gobiernos que le dan seriedad al tema de una legislatura independiente o un poder judicial independiente. Y desde la independencia y los padres de la patria lo sabían muy bien cuando discutieron la primera constitución de 1824, la Constitución Federal, era el tipo de temas que se discutía, qué papel le vamos a dar a los diferentes poderes del Estado, qué papel le vamos a dar a la prensa, a la libertad de prensa, porque todos estos son mecanismos para evitar la concentración de poder. Y la idea es que el poder emborracha o el poder corrompe. Aún las personas más maduras, con la cabeza sobre los hombros, pueden encandilarse con el uso del poder y perder de vista que la razón por la que uno está en la presidencia o ha sido elegido es para servir al pueblo. Entonces, por eso es una cosa humana. Entonces, por eso que los diseños constitucionales generalmente incluyen normas para restringir los abusos y para ampliar también el debate, la discusión, porque las discusiones de debate en la que una voz tiene más fuerza que las demás no conducen a buenas políticas.
Y esto yo creo que es muy importante. Ciertamente la gente poderosa se siente incómoda con que la cuestionen, con que la critiquen, con que le pongan signos de interrogación alrededor de sus proyectos, pero la verdad es que no hay un solo individuo que pueda comprender una problemática social compleja en todas sus facetas, y por eso es que es muy bueno que haya un debate amplio sobre políticas, que todos participemos y que se llegue a una síntesis. Y esto lleva a disgustos, a conflictos, pero es sano para un sistema político el que haya verdadera discusión. Y es poco sano que un grupo muy pequeño tome todas las decisiones, porque simplemente por naturaleza no pueden ver todas las aristas de una problemática. Sí, Héctor, usted mencionaba el papel también de la prensa. Atacar a la prensa y el ocultar información y la poca transparencia, ¿esos son aspectos comunes en unas dictaduras? Definitivamente, generalmente es el primer objetivo de las dictaduras. Es no solo ocultar información, sino que también recrear la realidad. Si usted ve, muchas veces las dictaduras tienen aparatos de propaganda, y eso ocurrió en muchas de las etapas previas del país, que había periódicos oficiales que creaban una realidad artificial en la que todo lo que hacía el gobierno era bueno y todo lo que hacían los opositores era malo. Esto se puede ver, por ejemplo, en el periódico del general Martínez, Nuevo Diario, o en el salvadoreño, el periódico que tenía Alfonso Quiñones Molina. La idea de crear una realidad ficticia y pintar con los mejores colores las acciones del gobierno. Y pintar a la oposición como un instrumento del mal, en lugar de pintar a una oposición como una contraparte que tiene diferentes puntos de vista pero que son respetables y que vale la pena llegar a una conclusión. Y si un gobierno tiene buenas políticas, buenos argumentos, pues gana esos argumentos en un debate amplio, que eso es lo más sano, en lugar de simplemente imponer. Y eso es básicamente lo que es una dictadura, es imponer políticas, imponer puntos de vista, imponer una visión específica de la realidad. Y todo aquel que critique está fuera de línea, y hay que destruir a esas personas que están criticando no solo sus ideas, combatirlas, sino que también denigrarlas, que es otra indicación clara de que hay algo mal en el sistema político. Además de este ataque a opositores y de crear como esta división entre buenos y malos, como usted ya lo mencionaba, que es propio de las dictaduras, también las dictaduras tienen un vínculo con la corrupción, Héctor. ¿Por qué? Por lo mismo que hay poca transparencia. Es decir, la tentación de la corrupción existe en todos los regímenes. Generalmente los seres humanos tienen luces y sombras, y a veces la ambición o el afán de tener dinero, de figuración, junto al manejo de dinero que existe cuando se está en el gobierno, invitan a la corrupción. Por eso es que siempre los sistemas políticos tienen mecanismos para obligar a la transparencia, y también mecanismos fiscalizadores para que la gente rinda cuentas. Entonces, cuando se les pone freno a estos mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, de libertad de prensa, entonces se facilita la corrupción. Y estas son características más frecuentes en las dictaduras. Y es muy mal síntoma cuando trata de impedirse el acceso a la información, cuando trata de ponérsele freno a los mecanismos anticorrupción. Héctor, una vez planteado cuáles son esos aspectos que pues le dan luces a uno para entender que, digamos, podríamos estar frente o a las puertas de una dictadura, ¿cómo ve usted el caso de El Salvador actualmente? Muchos dicen estamos en una dictadura, otros dicen está por consolidarse una dictadura. ¿Cómo lo evalúa usted? Pues mire, yo no puedo predecir el futuro realmente. Yo lo que hago, como todo historiador, es pues ver las pruebas que tengo enfrente, la prueba documental, los discursos,
lo que dicen los periódicos, las acciones legislativas, etcétera. Y sí me preocupa mucho la facilidad con que se viola la Constitución, porque hay cosas que la Constitución dice con mucha claridad. La forma de elegir jueces de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, pues eso está muy claramente definido. Cómo escoger al fiscal general, eso está muy claramente. Cuando eso se pasa por alto, cuando se pasa por alto también el debate necesario en el poder legislativo, cuando hay exención de trámites para toda legislación importante, se ve que hay poco afán de tener una participación amplia de todos los sectores del país en la toma de decisiones, y eso es grave. Y con respecto a la reelección, también hay otro aspecto interesante. Digamos que la Constitución no dejara tan claro el tema de la reelección, que yo creo que sí lo deja muy claro, que es cuestión de lectura comprensiva, no hay que ser abogado para leer la Constitución y darse cuenta de que prohíbe la reelección. Pero también hay una debilidad en el argumento de decir solamente si se reelige a tal persona van a tener continuidad las políticas. Si la población aprueba un cierto tipo de políticas, esas no deberían de depender de un individuo. Es decir, si hay un partido que está detrás de ciertas políticas y esas políticas son ampliamente aceptadas y tienen sostenibilidad, entonces no debería depender de un individuo. Eso de personalizar la política también es un mal síntoma. Los personalismos llevan a malos sistemas políticos porque llevan también a mucho servilismo. Héctor, usted mencionaba ya alguna época del país donde han habido estas dictaduras y mencionaba Maximiliano Hernández Martínez, y es como que el que nosotros tenemos como mayor conocimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de dictaduras en El Salvador, pues se nos viene a la mente Maximiliano Hernández Martínez. Pero es interesante también conocer cómo es que terminan también las dictaduras. En el caso de Maximiliano Hernández Martínez y de otros acá en El Salvador, ¿cómo es que finalmente caen estas dictaduras? ¿Qué lleva a que finalicen? Bueno, de alguna manera es porque la lógica que los llevó al poder desaparece o la realidad cambia, y eso es inevitable. La historia toma giros impredecibles. Bueno, para darle un ejemplo, esto de la pandemia ha alterado muchísimas cosas que nadie podía haber previsto. Es decir, siempre hay giros impredecibles que le quitan la lógica. En el caso, por ejemplo, de Maximiliano Hernández Martínez, él consolidó su poder después de la matanza de 1932, el levantamiento de 1932, que fue un episodio sumamente complejo, pero que inmediatamente él y la élite gobernante lo calificó de comunista, y él retrató al ejército como el defensor de la clase terrateniente en contra del comunismo. Y no solo la clase terrateniente estaba atemorizada, de hecho había mucho temor, sobre todo en las zonas urbanas y en San Salvador, a la amenaza comunista, fuera fuerte o no. Pero las acciones de 1932, que fueron totalmente sin límites, fue una matanza totalmente indiscriminada, pero que entre otras cosas eliminó la llamada amenaza comunista. Y a medida que pasó el tiempo, el Partido Comunista prácticamente estaba diezmado, había muy pocos activistas en El Salvador, la amenaza no era real, el gobierno no iba a caer. Pero eso lo aprovechó Martínez para mantenerse en el poder. Él levantaba el espectro comunista cada vez que fuera necesario. Pero pasaron varias cosas. En primer lugar, que el espectro comunista cada vez tenía menos realidad, había menos asidero con la realidad y la gente se daba cuenta. Y el otro es que también cambió el discurso internacional. Cuando entró al poder Martínez, todavía la idea del fascismo y la idea de los nazis, que eran visiones militaristas y autoritarias del gobierno, todavía tenían cierta popularidad en el mundo. Y de hecho en El Salvador
y con Martínez, se tomaron acciones de apoyo a los nazis y a Mussolini en Italia y a Franco en España. Eso era parte del discurso de Martínez. Pero cuando empezó ya en serio la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos comenzó a crear una coalición para luchar contra los nazis en Europa, Estados Unidos eventualmente entró en la guerra y el discurso de la democracia comenzó a tomar fuerza. Y eso lo aprovechó la oposición en El Salvador, el discurso de la democracia. Y el ambiente internacional cambió y las ideas autoritarias de los nazis y de los fascistas en Italia comenzaron a perder popularidad. Entonces, el mundo cambia. Y ese es el tipo de cosas que tienen elementos impredecibles. A veces hay acontecimientos que llevan a que cambie la idea de cuáles son las amenazas, de qué es lo que la gente reacciona, qué hace que reaccione la gente. Entonces, es cuando la lógica que ha llevado al poder a un grupo empieza a disolverse, que empiezan a cambiar las cosas. Sí, también nos preguntamos, Héctor, siendo los dictadores, teniendo esta forma de gobernar que afectan a los ciudadanos, nos preguntamos también cómo es que llegan a tener tanto respaldo, qué estrategias utilizan para poder llegar a la gente y que la gente, pese a los mecanismos que utilizan y a las consecuencias hacia los países, sigan teniendo ese respaldo. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, mire, uno de los principales elementos es la propaganda. Recuerde usted que en Alemania Goebbels era famoso por manejar un aparato de propaganda tremendo y él decía que hay que repetir una mentira 20 veces o 1000 veces hasta que la gente se lo crea. Es decir, el controlar los medios de comunicación es una de las cosas más importantes que hacen. También está que al estar a cargo del Estado, existe la posibilidad de dar favores, dar empleos. Y eso lo utilizan los gobiernos autoritarios, creando redes clientelistas, asegurándose de que los puestos le lleguen simplemente a la gente que es servil con el gobierno. Ahí se crean todas unas redes de clientelismo que si alguien pertenece al partido del gobierno, pues se le da puesto. Entonces, existe ese aspecto también. Y también está el aspecto propagandístico, el crear una realidad alternativa y repetirla y repetirla y repetirla. Y ese es el énfasis que tienen todos los gobiernos autoritarios en controlar los medios de información y crear como medios de información que son totalmente serviles al gobierno y que repiten la propaganda gubernamental una y otra vez. Y el culto a la personalidad y esta lealtad que se tiene que tener, digamos, al gobernante de turno, eso también es común. Sí, bueno, hay variedades en esto. Hay gobiernos autoritarios que son más personalistas y otros que no. Por ejemplo, los gobiernos militares en El Salvador en el siglo XX no dependían de una personalidad, sino que había todo un aparato político alrededor del PCN que controlaban todas las riendas del poder, pero que no confiaban en una persona. Hay otros regímenes que son más personalistas. A lo que voy es que hay una cierta variedad en esto. Pero lo que caracteriza a estos sistemas autoritarios es que controlan los tres poderes del Estado, que todo lo que venga del Ejecutivo se convierte en ley sin mayor discusión y tratan de controlar también los medios de información y la forma en que la gente percibe la realidad y percibe los problemas. La propaganda es una parte muy importante de estos gobiernos autoritarios. Sí, se escucha decir mucho, y bueno, yo lo he escuchado decir, hay dictaduras militares y que ahora ya no se ven tanto dictaduras militares, sino dictaduras civiles. ¿Existe esa diferencia, Héctor?
Pues sí, las dictaduras vienen con varios sabores, digamos, hay variedad en eso. Hay dictaduras que son más personalistas y otras que son más de régimen. Por ejemplo, la dictadura militar no era personalista, sino que era de régimen militar. Eran los militares como gremio los que gobernaban y no solamente un individuo. Y ha habido otras dictaduras más personalistas. También hemos tenido nosotros una dinastía en el poder en la época de Meléndez Quiñones, en que se pasaban el poder de un pariente al otro. 3 miembros de la misma familia estuvieron en el poder por mucho tiempo. Es decir, hay cierta variedad en esto. El tema del partido único no siempre define a una dictadura, y lo mencionaba usted anteriormente, Héctor. Sí, pero siempre hay un instrumento político y siempre hay un partido, y generalmente lo que hacen estos partidos únicos que pretenden no ser únicos es crear grupos de aparente oposición, pero que realmente están cooptados por el Estado. También hemos tenido momentos de partido único que no se le ha dado voz a nadie más, pero generalmente un dictador hábil trata de tener la apariencia de que hay un poder legislativo donde hay una cierta pluralidad y se crean partidos que realmente dependen del partido del gobierno, pero que responden a los dictados gubernamentales cuando es necesario. Hay cierta variedad. Lo que les estoy tratando de decir es que no hay un modelo único que todas las dictaduras o todos los gobiernos personalistas siguen. Hay una cierta variedad en cómo lo administran. Lo que sí tienen en común es pues que no hay una libertad para debatir los problemas reales que tiene el país y ni una apertura para escuchar voces disonantes y sobre todo no hay posibilidad de alternabilidad en el poder. Una posibilidad real de que cuando la población diga pues bueno, esta forma de pensar no nos ha dado resultado, vamos a ver si hay otro partido que nos dé soluciones diferentes. Esa posibilidad de cambiar ya no existe cuando ya se impone un gobierno personalista dictatorial. Y la creación de nuevas leyes o reformar leyes, irlas adecuando, digamos, a la medida de estos gobiernos. Esto, Héctor, sucede siempre. Cuando usted hablaba de Maximiliano Hernández Martínez, por ejemplo, ¿sucedió? ¿Hubo en esa época reforma de leyes, reforma de la Constitución? Definitivamente. Hubo reforma de leyes a favor del Estado y llegó a tener un control total del poder legislativo y del poder judicial, de tal forma que hacían leyes a su antojo y a su beneficio. Y este es el problema, porque sea quien sea la persona que esté en el poder, aunque sea una persona que a uno le guste, el poder ciega e impide ver todos los lados de un problema. Las ventajas de las democracias es que existe la oportunidad para discutir todas las aristas de una problemática. Y los países son complejos, los problemas sociales son complejos. Y las soluciones no las va a encontrar un solo individuo, sino que tiene que ser una conversación entre todos los sectores. Entonces se pierde mucho cuando ya no hay un debate plural, cuando ya no hay una conversación rica entre todos los sectores de la población. Y ese es mi gran temor, cuando se empiezan a cerrar puertas, cuando cualquier debate se cierra y se empieza a insultar a la oposición. Y eso es lo que se pierde cuando se acepta que un individuo o un grupo puede tener el poder sin que haya ningún tipo de contrapeso. Sí, eso es lo preocupante. Cuando nosotros vemos también el caso de Nicaragua y analizamos lo que ha pasado en ese país,
vemos muchas cosas similares a El Salvador, algunas situaciones, y algunos dicen, bueno, es que pareciera que existe un manual, ¿verdad?, que siguen estas personas un paso a paso. ¿Cómo ve usted esta situación, Héctor, si comparamos, digamos, algunos aspectos de El Salvador con Nicaragua? Pues mire, no quisiera yo llevar los paralelos demasiado lejos, pero sí hay ciertos patrones que siguen los dictadores. El primero es empezar a callar a la oposición. El segundo es crear aparatos de propaganda muy fuertes para crear una realidad alternativa. Y ese tipo de fenómenos, pues a veces uno da la impresión que ya lo está viendo, ¿no? Que hay un aparato de propaganda muy fuerte, que además está un poco divorciado de la realidad. Pero para mí la tendencia más clara de ver que vamos por mal camino es cuando la posibilidad de debate público y de participación amplia en la discusión de los problemas nacionales se ve opacada por avalanchas de propaganda oficial. Cuando se ponen grandes recursos para crear una realidad alternativa, una propaganda oficial a través de medios de comunicación, a través de las redes sociales. Si usted ve, por ejemplo, en Twitter que hay un esfuerzo enorme por crear una realidad alternativa, eso es preocupante, porque para que se encuentren soluciones a nuestros graves problemas es necesario que haya una discusión amplia, libre, fresca, que nos lleve a consensos de solución de problemas. Y eso se puede perder cuando solamente hay una voz, o cuando solamente hay un grupo político que lo decide todo. Sí, y que es justo lo que estamos viendo. Vamos a hacer una pausa en este momento. Recuerde que esta entrevista se está transmitiendo también a través de la página de Facebook de Radio YSUCA. Por ahí también puede dejarnos usted sus mensajes. Después de esta pausa viene el momento de la participación. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 32 minutos. Continuamos con la entrevista de YSUCA. Estamos hablando de dictaduras en El Salvador y nos acompaña el historiador Héctor Lindo. Como le dije, es momento de que usted pueda participar. Recuerde nuestro número de WhatsApp 7571-2779, siempre está habilitado. También nuestra página de Facebook, pero si quiere hacerlo de manera directa puede marcar el 2275-9501 y terminación 02, como usted lo prefiera. Tenemos ya algunos audios que nos están llegando por WhatsApp. Vamos a escuchar. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Héctor Lindo, lujo de invitado en esta mañana. Yo solo quisiera saber qué recomendaría incluir en la educación de los salvadoreños de la historia nacional para que vayamos formando el pensamiento crítico
y no creamos tanto esas historias de que la primera vez en la historia del Salvador no sé qué, que es la primera vez y que no sé qué y que no sé cuántos. Es decir, ¿qué necesitamos saber los salvadoreños desde la educación para incidir en esa posibilidad de que los salvadoreños sean más críticos? Un saludo. Bueno, un saludo para usted, muchísimas gracias por su participación. Voy a hacerle la palabra a Héctor para que responda a esta primera intervención. Adelante, Héctor. Bueno, yo creo que es la pregunta más importante. El problema de enseñar a toda la ciudadanía a pensar por su cuenta, a analizar la problemática y a recabar la información necesaria para tomar decisiones. Y eso se hace eh, tratando de promover el pensamiento crítico. Y el estudio de la historia es parte de eso, no es la única materia en la que se pueden desarrollar esas habilidades ciudadanas, pero realmente lo que queremos es desarrollar esas habilidades críticas en toda la ciudadanía, que las niñas y los niños desde el colegio empiecen a pensar por su cuenta, pero también que sepan pensar analizando una realidad compleja, sabiendo distinguir lo que son datos fidedignos de lo que es propaganda. O sea que es una tarea compleja y sumamente importante. Y ciertamente lo que decía la persona que hizo la pregunta, que a la hora de estudiar de historia no es simplemente cuestión de estudiar fechas y estudiar nombres y héroes. No, se trata de aprender a analizar críticamente la realidad de nuestro pasado, que nuestro pasado, como el de cualquier otro país, tiene momentos muy felices y momentos muy tristes y cosas que criticar y cosas que alabar. Hay que tomar una actitud crítica y yo creo que el estudio de la historia bien hecho es también algo que nos ayuda a aprender a pensar, aprender a analizar complejos problemas sociales, cómo se relacionan los diferentes grupos de poder, cómo la población trata de hacer ver a la gente poderosa cuáles son sus necesidades y cuáles son sus prioridades, qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal. No es cuestión de contar historias bonitas, es cuestión de ver hacia atrás y tratar de comprender de dónde venimos para saber qué caminos tomar más adelante, ¿no? Sí, tenemos más mensajes. Dice, buenos días. ¿Cómo vencer a una dictadura? Esto sin llegar a las últimas consecuencias que todos sabemos, pero que no queremos vivir o no de nuevo. ¿Qué hacer? Nos consultan. Pues mire, ese es un problema complejo que muchos se han preguntado. Yo le puedo decir el camino que he tomado yo y que le recomiendo a mis estudiantes. Lo que hay que hacer es enseñar desde pequeños a las niñas y a los niños a pensar independientemente, a analizar la realidad y comprender los errores que hemos cometido en el pasado. Yo creo que este tipo de estudio de la historia, de análisis de nuestra realidad, lleva a la conclusión de que a pesar de los defectos que pueda tener un sistema democrático y no hay sistema perfecto, que es mucho mejor que una dictadura. ¿Por qué? Porque en el largo plazo lleva a solucionar nuestros problemas de una forma mucho más estable. Hay como una reacción muy inmediatista a los problemas. Si solucionamos este problema de crimen o de las maras de una forma tajante hoy, ya hemos solucionado todos los problemas. Pues no, hay que pensar las cosas como más en el largo plazo y comprender las razones más profundas de por qué tenemos problemas. Y de hecho hay todo tipo de estudios que muestran que el desarrollo económico y el
compartir los beneficios del desarrollo económico en el largo plazo se dan mejor en sistemas políticos sanos con amplia participación. ¿Por qué? Porque todo mundo ayuda a encontrar soluciones para los problemas, y cuando los problemas se han solucionado con la participación amplia de la ciudadanía, esas soluciones son más estables. Sí, dice otro mensaje. Mi propuesta para empezar a demostrar el poder popular es demostrar el poder popular. No asistir a las elecciones presidenciales son ilegales e inconstitucionales. Es evidente que va a participar el actual mandatario, pero el ciudadano no debe asistir, aunque suene ilógico. Hay que darle jaque en las elecciones legislativas y comunales, quitémosle los diputados y alcaldes, dice otro mensaje. Buen día, algo extremadamente preocupante y que es presagio de nada bueno es la deshumanización de los oponentes, un grupo social o los que están en desacuerdo. Así comienzan las matanzas, habiéndose ganado a la sociedad por medio de la propaganda. Tenemos una llamada. Vamos a dar paso. Buenos días. Buenos días, habla Wilfredo Antonio del Alfaro. Héctor Lindo, si tú analizas lo que es poder y lo que es maldad, lo que sí es la maldad, Lindo, no es el poder. El poder nos ayuda a resolver problemas y facilitar resolver problemas. En cambio, la maldad nos ciega porque lo que nos agrada al que hace mal, ver el sufrimiento de las personas y que las personas se le hinquen a uno. Por lo tanto, hay que corregir ese concepto que se le ha transmitido al pueblo de que el poder corrompe. No, lo que corrompe es la maldad. Bueno, muchísimas gracias por participar. Tenemos más audios. Escuchemos. ¿Cuáles son las principales alternativas que ve el ponente en las actuales condiciones que se está gobernando el país? ¿Se ve alguna salida en el corto o mediano plazo, o este es un ciclo que debe ser más largo? ¿Tenemos más audios? Una llamada. Adelante. Gracias. Buenos días. Felicitaciones por el ponente. Mi reflexión va en esto, que es ahora las personas que estamos en contra de este régimen que tenemos que tomar medidas, o sea, de que tenemos que luchar contra este régimen, tenemos que ponerlo en su lugar, no podemos aceptar algo que él está haciendo, yéndose a la reelección. La reelección de Bukele es inconstitucional. Gracias. Muchísimas gracias por participar. ¿Damos paso a los audios? Muy buenos días a YSUK por tan interesante tema, y felicitar ahí a nuestro estimado entrevistado Héctor Lindo. Muy interesante lo que él está manifestando, lo que en verdad para mucha gente no entiende al momento de ver la realidad y hacer la comparación de lo que han venido haciendo los regímenes dictatoriales en El Salvador. Entonces vemos que claramente que, como lo dice ahí el estimado, que sí, bajo esa vía estamos ya cultivando ese camino de una dictadura en El Salvador. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se podría sentar una base de no solamente de la educación en El Salvador, sino de ver esa realidad y presentar una propuesta diferente hacia el futuro para las nuevas generaciones?
Muchísimas gracias. ¿Tenemos más audios? Bueno, vamos a dar lectura a los mensajes de texto que nos llegan también por Facebook. Dice: el populismo barato es fundamental para sostener una dictadura, y esto lo aplica perfectamente el aparato del Estado en poder del régimen de la N. David nos dice: la eliminación de la separación de los tres poderes permitió al inquilino de casa presidencial legalizar la corrupción. Otro mensaje dice: buen día, lo que plantea el expositor es interesante, y cómo describió a los tres poderes y todo eso. Lo estudié hasta en la escuela, pero en este país, desde los acuerdos de paz, los tres poderes estuvieron bajo la influencia de Arena y no se olvidó lo que hicieron los famosos magistrados, que cuando gobernó, dice, el Frente fue evidente quién mandaba en el país, y hoy en la era de Bukele se rompieron muchas cuestiones. Entonces, pienso que ya es hora que los esquemas políticos, que hayan nuevos esquemas políticos, dice. Otro mensaje: una dictadura está sostenida por el poder económico, preguntan. Damos paso a otra llamada en este momento. Buenos días. Buenos días, señorita. Mire, la historia se basa en hechos que han ocurrido, ¿verdad? Entonces, el gobierno, el ejecutivo es legítimo porque fue electo por votación popular, y la asamblea es legítima porque fue electa también por votación popular. Lo que no es legítimo tal vez es la Corte Suprema de Justicia, porque se eligió de una manera incorrecta, aunque sí fue electa por la asamblea, que es la que la tiene que elegir. Y lo de la reelección, pues no es una cosa que haya pasado todavía, ¿va? Entonces, cuando sea el momento de votar, no vamos a votar porque se reelija, porque es ilegal. Entonces yo no veo en realidad dónde está el problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Más mensajes. Promovamos el voto nulo, tal como lo hizo Bukele en las elecciones de 2018. Buenos días. Hay gente que justifica las atrocidades de una dictadura porque hacen, y lo pone entre comillas, cosas buenas. Bukele está siendo legitimado porque supuestamente acabó con las maras. Esta gente está a un paso de justificar la masacre de 30,000 campesinos en 1932 solo porque Hernández Martínez construyó infraestructura. Así estamos, nos dicen. Otro mensaje: ¿encuentra alguna similitud con la masacre de 1932 y el régimen de excepción? En el 32 la excusa fue acabar con el comunismo, pero al final fueron masacradas personas inocentes. Bueno, son parte de los mensajes que nos han llegado, Héctor, y quiero nuevamente darle el espacio a usted para que pueda retroalimentar esto, dar respuesta a la serie de algunas preguntas y comentarios. Adelante. Bueno, hay una variedad de preguntas realmente, sí. Y un poco complicado. Realmente yo no soy político, yo soy historiador, y pues he visto las cosas que han ocurrido en el pasado. Y sí creo yo que hemos tenido sistemas imperfectos y algunos más imperfectos que otros, pero hemos tenido mejor oportunidad para avanzar cuando se escuchan todas las voces para encontrar la solución a nuestros problemas. La idea de cuál sería la estrategia política de aquí en adelante es algo para lo que no me siento realmente calificado para opinar en términos de estrategia política inmediatista. Pero yo creo que sí es muy importante pensar en lo que se pierde cuando se acepta que se viole lo poco que hemos avanzado, cuando se tira por la borda la Constitución, que es muy clara, que impide la reelección inmediata. Todos estos marcos institucionales están diseñados para evitar la acumulación de poder en pocas manos y para estimular un sistema político en que todos podamos participar para encontrar solución a nuestros problemas. Ciertamente que desde los acuerdos de paz tuvimos un sistema imperfecto y hubo corrupción, pero también
hubo cosas positivas. El problema es que el asunto impredecible del crimen organizado, de las maras, es algo que ha tenido un peso tremendo en el país. Y yo creo que se está usando de una forma irresponsable para garantizar o para establecer una consolidación de poder de un grupo que luego, quién sabe cómo va a usar el poder más adelante, porque tenemos indicios de uso de poder poco responsable, digamos. Todo este asunto, por ejemplo, del Bitcoin, decisiones de tipo económico que parece como muy improvisadas y que se tratan de imponer. Dan como mala impresión sobre cómo se va a usar el poder una vez que haya menos restricciones. Y si hay una reelección, habrá menos restricciones. Entonces, yo lo que puedo hacer es expresar mi preocupación ante la destrucción de la institucionalidad que costó tanto crear después del fin de la guerra civil, que era defectuosa y que ciertamente hubo corrupción, y yo no voy a defender casos de corrupción, pero se hicieron avances. Y el problema de las maras, pues es un problema complejo que se debe solucionar, que hay apoyo para solucionarlo, pero que es algo que debe de hacerse con un consenso social más amplio y respetando el Estado de Derecho. Para mí es una grave preocupación que yo creo que está presente en muchas de estas preguntas que hemos recibido, ¿no? Sobre el populismo barato que hemos visto, sobre las alternativas de qué se puede hacer. Todas estas son preguntas de cuál sería la base institucional para salir adelante de una mejor forma. Y yo creo que el Estado de Derecho es una mejor alternativa que el dejar que se consolide un sistema que es controlado por un grupo muy pequeño que no parece estar interesado en escuchar voces alternativas y está más interesado en ahogar con propaganda las voces alternativas. Yo lo que quiero decir es que no hay que temerle a una discusión plural de nuestros problemas. Es más, esa debe ser la salida para nuestros problemas, el que haya una participación amplia. Y yo lo que veo es que se pueden estar cerrando los espacios para esa discusión amplia de nuestros problemas. Y eso en el largo plazo es peligroso. Entonces, yo no soy de estrategias políticas, pues mi profesión es historiador y yo he visto para atrás, pero sí he visto que hemos caminado mejor y en general todos los países caminan mejor cuando hay un debate serio, informado, respetuoso sobre la problemática nacional y se llegan a consensos nacionales respetando una institucionalidad, y que es muy peligroso tirar por la borda esa institucionalidad de tres poderes del Estado independientes los unos de los otros, de elecciones libres, de un diálogo respetuoso sobre nuestros problemas. Todo eso es doloroso ver que se puede estar tirando por la borda. Sí. Voy a dar lectura a un último mensaje. Dice: al contrario, hay que ir a votar. Ejercer el voto es la única esperanza de cambiar el país. Si la mayoría piensa, razona y analiza cuánto ha costado esta dictadura, la oposición correcta, dice, crecerá. También nos están preguntando, Héctor, que desde cuándo la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección presidencial. Pues desde el siglo XIX realmente la reelección presidencial siempre fue tabú, en parte por esa falta de respeto que tuvieron muchos de los caudillos del siglo XIX a los periodos de poder, y cambiaban la reelección cada vez que querían, que cambiaban la constitución para poder reelegirse, para poder seguir en el poder.
Entonces, ya todo el siglo XX ya no ha habido reelección en la Constitución, y es por nuestro sistema político. Y eso es una pregunta que yo he recibido varias veces, que por qué en Estados Unidos sí se permite la reelección y en El Salvador no. Pues cada sistema político depende de la realidad social de cada país, ¿no? Y en El Salvador los abusos de poder y la tendencia de querer perpetuarse en el poder ha sido tan grande desde el siglo XIX y el siglo XX que a la hora de escribir constituciones se veía que era importante impedir que se enquistara en el poder un grupo específico, y por eso se prohibía la reelección. Héctor, también anteriormente hablamos sobre la prensa. En las dictaduras, ¿qué papel ha jugado la prensa acá en El Salvador? Pues básicamente el interés de las dictaduras es controlar a la prensa lo más posible. Y una de las cosas que la gente pierde de vista es que esta prensa dinámica y que ha revelado los problemas que hay dentro de grupos de poder con toda claridad, realmente existe desde los acuerdos de paz. Uno de los grandes logros de los acuerdos de paz es un periodismo realmente independiente que no ha temido enfrentarse a la gente poderosa. Durante la gran mayoría del siglo XX, la prensa no podía criticar a los gobernantes abiertamente. Y yo creo que es una de las cosas que debemos de proteger lo más posible, la posibilidad de que haya una prensa que realmente examine la problemática nacional y que cuando hay algo que está mal hecho, pues que lo revele para que todos los ciudadanos podamos tomar decisiones a la hora de votar. El tema de la persecución, que ya lo abordaba usted anteriormente, no admitir pensamientos diferentes, pero ya específicamente lo que es con la persecución y el espionaje. Esto sí ha existido anteriormente en las dictaduras, lo estamos viendo actualmente en El Salvador, pero antes, ¿ha sido así? No, definitivamente, lo que ha cambiado es la tecnología, pero antes había lo que se llamaban orejas. En la época de Martínez, por ejemplo, había mucha gente que era pagada por el gobierno para escuchar lo que se decía y reportar al gobierno. Había espionaje a las personas que se consideraban de oposición y era una forma de controlar, además de que había mucho énfasis en controlar la prensa lo más posible. Esta prensa plural, ya sea escrita o por internet que ahora tenemos, es algo raro en el país. La prensa generalmente estuvo controlada por grupos de poder y una prensa realmente alternativa y sin ataduras de ningún tipo es algo que era muy raro antes de los acuerdos de paz. Quiero hacer referencia a una frase que usted ponía, por cierto, en uno de sus tweets y que a mí me llamó mucho la atención. Usted dice, una dictadura es como un partido de fútbol, con reglas cambiantes y árbitro comprado. El poderoso siempre gana y el pueblo pierde. ¿Cómo debemos reflexionar eso, Héctor? Sí, realmente las democracias son reglas de juego. Las democracias y las constituciones que dan el marco legal para que funcione la democracia, lo que ponen son unas reglas de juego justas para que todos puedan participar. Y cuando se empieza a jugar con esas reglas de juego, cuando se cambian al antojo, eso le da ventaja a la gente poderosa. Entonces, yo creo que debemos de proteger la Constitución y debemos de proteger esa libertad de participar para llegar a consensos y pensar todos juntos cuáles son las soluciones de nuestros problemas, porque de eso se trata. De lo que se trata es de crear sistemas políticos en que nos veamos todos como parte de la misma unidad política, aunque haya diferencias entre los unos y los otros, pero que tengamos un marco para dirimir esas diferencias y encontrar soluciones y crear un futuro mejor. Y hay países que lo han
hemos tenido momentos de mayor participación y de mayor esfuerzo auténtico para dirimir nuestras diferencias, pero también hay ciertas tendencias autoritarias en nuestra cultura, y hay cierto rechazo al juego político abierto, y reconocer que hay diferentes formas de pensar y que podemos dirimir nuestras diferencias dentro de un marco legal que dé oportunidades a todos a participar. Sí, nos quedan ya 2 minutos para finalizar esta entrevista. Héctor, quiero darle estos 2 minutitos a usted para que pueda enviar un mensaje a quienes nos están sintonizando. Ya veíamos las llamadas, las participaciones. Hay preocupación acá, ¿verdad?, por lo que se percibe, por las próximas elecciones, porque como decíamos, ya el presidente ha dicho que quiere reelegirse. Todo esto genera cierta incertidumbre acá en el país. Adelante, Héctor, le dejo estos minutos. Pues sí, a mí lo que me interesa es que pensemos en el largo plazo cuáles son las virtudes de un sistema político sano, en el que podemos debatir nuestros problemas, analizar nuestros problemas para llegar a las mejores soluciones. Y nos ha costado mucho llegar a esto. El Salvador tiene una historia sumamente conflictiva, pero yo creo que es importante reflexionar lo que se gana cuando se tiene una normativa política que permite una discusión amplia de nuestros problemas, estudiar todas las aristas de nuestros problemas, también comprender que hay intereses contrapuestos en el país y llegar a una síntesis. Ese sistema político que permite este tipo de discusión amplia, de respeto de diferentes puntos de vista para llegar a una síntesis, es lo que nos puede sacar adelante. Pero cuando empezamos a cerrar las puertas, cuando empezamos a decir que solo un grupo político puede encontrar soluciones y que todos los demás hay que orillarlos, estamos perdiendo muchísimo, estamos perdiendo de vista la posibilidad de encontrar soluciones a nuestros problemas en el largo plazo, porque no hay ningún grupo político exclusivo que pueda encontrar todas las soluciones. Las soluciones se encuentran con el diálogo respetuoso entre las diferentes partes. Entonces, mi reflexión es que hay que pensar de una forma sistémica de cuál es el sistema que nos permite escuchar todos los puntos de vista para llegar a una síntesis y sacarnos adelante. Y cuando tiramos por la borda esa posibilidad de debate amplio, de respeto mutuo, estamos tirando muchísimo por la borda. Estamos cerrando la puerta a alternativas que podrían ser muy prometedoras para el país. Y recuerden que ocurren muchas cosas imprevistas en la historia. Nosotros no sabíamos que iba a haber una epidemia o que puede haber una guerra mundial. Siempre hay imprevistos en la historia. Lo que necesitamos es un sistema político en el que todos podemos pensar juntos y podemos debatir de una forma respetuosa los unos con los otros cuáles son las mejores salidas para el país en el futuro. Sí. Y hay que creer que hay un mejor futuro y hay que tener fe en el país. Bueno, nos quedamos con ese mensaje, un diálogo respetuoso, como lo dice Héctor Lindo. Gracias por haber estado con nosotros y haber abordado este tema con JSUCA. Gracias, Héctor. Un gusto. Muchas gracias a usted también por habernos sintonizado. Les recuerdo, comparta esta entrevista, queda en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio JSUCA. Memorias del Éxodo y la reconstrucción de las comunidades repobladas de Chalatenango.
El Centro Monseñor Romero y la red de museos comunitarios de